Esta es, se lo aseguro, una de mis historias favoritas de los visitantes. Bueno, me repito porque todas las historias de los visitantes tienen mucho que ver con mi biografía personal, con lo que me impactó. Pero ya por 1984, en un viejo fascículo llamado El mundo de los ovnis, yo vi una investigación de unos reporteros argentinos que plasmaban además un dibujo concreto. Ese dibujo rápidamente se lo mandé a Juan Villa y dije: Juan, ¿serías capaz de reproducir en 3 dimensiones esta expresión? Era una sonrisa, pero una sonrisa distinta. Verán, todo empezó en una noche de pesca. Los protagonistas, ni más ni menos que 6 personas del máximo nivel económico, bancario en Buenos Aires. Todos con altos puestos directivos. Se presupone, por tanto, un nivel sociocultural elevado y ninguna creencia en el asunto tan traído y llevado de los platillos volantes. Hablamos de la primavera de 1978 y hablamos de un lugar más o menos de recreo, medio río, medio lagunas, lagos, donde se practicaba la pesca deportiva. Ellos habían estado juntos durante muchos años practicando este deporte y se les ocurre pasar la noche entera como si fuese además un divertimento, una apuesta, 2 grupos diferenciados que luego al final acabaron siendo 3, en puntos diversos de esa especie de lago en la zona de San Luis, y ver quién tenía más capturas. Cenaron sin consumir alcohol, unos se pusieron en una especie de barcaza, otros en una orilla y otros junto a una arboleda. Y así pasó la noche, tranquila. No había muchas capturas, parecía que los peces o andaban asustados o no seguían el reclamo. Las amplias arboledas gigantescas circundaban la zona. Y de pronto, uno de los grupos, pues otro ya está casi con la somnolencia propia de una noche entera pescando, en plena madrugada contempla la llegada de una especie de gran luna, un poco más ovalada, casi como una pelota de rugby, que asciende por la zona de unas lomas que dan directamente al agua. No saben muy bien si eso ha salido del agua, eso está rodeando el lago, ¿qué está pasando? Casi se despiertan, ¿no?, de ese duermevela. Uno de los grupos le pilla al lado, tan al lado que sienten casi hasta un calor. Y después se dan cuenta de que eso va mitigando su luminosidad hasta convertirse en lo que parece un artefacto. En el típico artefacto tantas veces descrito en esta misma sección, que no sabemos qué tiene que ver con la tecnología, porque nos parece ya está sobrepasado, o tiene que ver quizá con los arquetipos más profundos de nuestros traumas como especie y cómo vemos a los visitantes. Pero aquello era como una especie de doble plato encarado, flotando, sin ningún ruido. 2 de los grupos de pescadores, 2 y 2, se quedan ya asombrados, están sosteniendo sus cañas. Esto es una captura diferente, evidentemente. Los ojos como platos. Y ese chorro de luz que parece casi sólido, que llega prácticamente al agua. Y entonces, bajando por esa especie de pasarela que no parece sólida, una figura, la que ahora contemplan por vez primera en la historia, recreada, convertida casi en carne y hueso por el maestro Juan Villa. Ese dibujo que a mí me impresionó y me llenó de miedos, de verdad, cuando era un niño. Porque se quedan paralizados los pescadores, contemplando algo que nunca olvidarán. El absurdo total. Aquella figura iba entallada en una especie de traje donde no se veían ningún tipo de aberturas, ni de marcas, ni de escudos. Sí parecía propio de un mono militar, pero nada. En todo caso, la sensación tornasolada, quizás escamosa. Había 2 pies que eran muy grandes y desde luego no parecían muy humanos, o el tipo de bota dejaba una separación como si fuera una manopla de pie. Algo muy raro, pero lo que realmente era extraordinario era primero el ademán de ese ser y su rostro. Ese individuo se pone apenas a 10 metros de ellos y se queda mostrándoles las palmas de las manos, en un gesto de bienvenida, de saludo. No parece un gesto agresivo. Imagínense la escena, por favor. Los acaudalados banqueros de Buenos Aires contemplando, cada uno desde un sector, lo mismo, exactamente igual, les pilla en el centro la venida de lo que parecía un santo. Porque ellos en un principio lo contemplan y se dan cuenta de que ese individuo, que parece humano, lo describieron así, en la prensa hubo un impacto enorme, tenía una especie de aureola. Les recordaba las típicas imágenes de los viejos santos, donde aparece un círculo luminoso que les da eso, la divinidad, ¿no?
o la conexión con la divinidad. Uno de los grupos contempla a la figura de perfil y entonces se da cuenta que lo que parece tener esa figura es una especie de casco o escafandra transparente. Pero les heló la sangre a los tres grupos. De la misma forma, el hecho de la sonrisa. Sí, parecía un ángel, un arcángel de otro tiempo. Quién sabe si no es lo mismo el fenómeno. Pero aquella sonrisa les llenó de miedo. Porque era una sonrisa que al mismo tiempo era mueca como de desagrado. Era una de esas sonrisas que tú no sabes si es la de ese que te va a apuñalar. Era una sonrisa que ellos no pueden olvidar. Es lo que se les quedó de la expresión de ese rostro, que aquí lo tenemos. ¿Por qué mostrar las manos? Acto seguido, el humanoide, el visitante, gira su cuerpo y lentamente vuelve a ascender por la rampa de luz y aquello desaparece y ya es una estrella. Repito, todos altos directivos de firmas bancarias muy importantes lo cuentan a la prensa. El impacto es brutal y junto a la policía y a otros reporteros llegan de nuevo al lugar y se dan cuenta de que en el acceso, justo donde estaba posado eso, en la mismísima orilla, hay unas grandes pisadas que parecen más bien de un oso o de un animal que no hay allí exactamente, con la doble marca de una especie de manopla. Nadie sabía esa información hasta ese momento, hasta que llegan ahí. ¿Qué sentido tiene? Pues el de siempre, el del absurdo más completo. Todo el grupo acabó convencido de que habían estado delante de un extraterrestre. En un principio pensaron en una aparición de otro tipo, una aparición espiritual, pero nunca olvidaron aquel gesto. Yo no he sabido lo que significaba ese gesto. No hay muchos casos parecidos. ¿Por qué llegar ante esos testigos esa noche concreta, asombrarles, dejarles con la mezcla de miedo y estupefacción y luego marcharse hacia dónde? ¿Hacia las estrellas o hacia lo más profundo de nuestro espacio interior? Nunca lo sabremos. Yo lo que les digo es que nunca olvidaré la expresión de ese dibujo trazado por los propios testigos. Argentina, el ángel que enseñó las palmas de las manos. Este caso, como tantos otros, quizá nos muestra la delgada línea que existe entre creencias de todos los tiempos, extraños seres, sí, como los ángeles, ¿no?, según nos cuentan, que interceden en nuestra vida, que aparecen repentinamente, y el extraño estupor con el que nos dejan. Un estupor que todavía a los testigos que viven no se les ha pasado del todo.